canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este canal. Ya vamos con el segundo día. Vamos a darle continuidad a nuestro tema que nos habíamos quedado el día de ayer. Este canto que acabamos de escuchar dice algo también muy bonito que nos tiene siempre que quedar en la mente muchos de nosotros. El mundo es de nuestro Dios. El tema de esta tarde, o noche, o día, a la hora que estén viendo este programa, va a llevar por título La creación y la tentación. Dándole continuidad al libro La historia de la redención, capítulo 2 y 3, la creación, la tentación y la caída. Bueno, pero antes de iniciar, así como estamos, vamos a inclinar los rostros en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en estos momentos quisiéramos estudiar una porción de tu palabra. Te suplico que nos puedas dar sabiduría y entendimiento para poder comprenderlo, y que todo lo que hagas sea para la honra y gloria tuya. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? La lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1, y dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a darle continuidad al tema en que nos habíamos quedado el día de ayer. Cuando el Padre y Cristo emprendieron la grandiosa tarea, ya que habían el proyecto que ya habían contemplado desde el cielo, de crear la tierra y darle vida a lo que había aquí, en lo que ahorita vemos, la creación del mundo. La tierra salió de las manos del Creador, era sumamente hermosa, había montañas, colinas, había llanuras. La tierra no era simplemente plana, tampoco no era tan rocosa con montañas. Había montañas, pero según la Biblia y según los libros del Espíritu de Profecía, dice que la tierra no era como las montañas que ahora conocemos, rocosas, grandes, que no te dejan ver, sino que todavía era una perfecta, todo era, ¿cómo les puedo decir? Era simétricamente perfecta. Todo era perfecto, tanto sus colinas, sus llanuras, todo era perfecto. La tierra no se veían las rocas escapardas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las montañas y colinas se veían bellísimas, estaban adornadas con plantas y flores,
y altos y majestuosos árboles de toda clase de especies. Una vez cuando Dios terminó de crear todo este mundo, todo lo que se encuentra en él, tardó aproximadamente 6 días creando todo lo que había en él y un día lo apartó y lo reposó. Según el libro de Génesis capítulo 1, se encuentra toda la historia. Vamos a buscar el libro de Génesis 1. Del versículo 4, desde el versículo 3 comienza la creación. Con el primer día de la semana lo que se creó fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Al segundo día, del versículo 5 hasta el versículo 8, Dios separó las aguas que había de los cielos y de la tierra, porque era un desastre completamente. Según el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios comenzó a darle forma a este mundo. Del versículo 9 hasta el versículo 13 fue cuando Dios comenzó a juntar las aguas en un lugar y se descubra lo seco. Luego dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas según su naturaleza, completamente todo tipo de árboles, plantas y flores, todo comenzó a crecer. Del versículo 14 hasta el versículo 17, Dios comienza a crear lo que hay en esos momentos alrededor de la tierra. Comienza a crear principalmente el sol, la luna y las estrellas, lo que hay alrededor de la tierra. Y las puso Dios sobre la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El cuarto día comienza del versículo 20 hasta el versículo 24, hasta el versículo 23, cuando Dios comienza a hablar, a decir que existan los animales que hay en el mar y las aves de los cielos. Comienza a crear Dios los animales marinos y las aves del cielo, de los cielos. Del versículo 25 hasta el versículo 25 y el versículo 26, ya el sexto día de la semana, Dios crea los animales terrestres y también comienza a crear al ser humano, comienza a crear al hombre. Termina con los 6 días, pero le añade un día más de reposo. Capítulo 2, comenzando en el libro de Génesis 2, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo la obra que hizo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice un poquito más abajo el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día que fueron creados, el día que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Pero metiéndonos más al tema que habíamos terminado al día de ayer, después de crear la tierra y los animales que en él habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido, antes de la caída de Lucifer, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en esa ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios se dijo a sí mismo, tanto el Padre como Cristo como el Espíritu Santo comenzaron a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces formó Dios, tomó del polvo de la tierra, comenzó a formar al hombre, sus manos, su cabeza, sus pies. Entonces dice que al final sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios creó tanto al hombre como a la mujer. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales como ropa que ahora cargamos nosotros. Lo que ellos utilizaban, dice que un manto de luz los cubría a ellos mismos. Una luz los envolvía mientras ellos vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, parecía que nada faltaba en la tierra creada, pues era pura felicidad para Adán y para Eva. Les manifestó su gran amor al plantar un huerto, especialmente a un lado de este mundo,
en el huerto llamado Edén. Pero ahora viene también algo más. Cuando ya los primeros padres, Adán y Eva, ya se instalaron aquí en este mundo, Dios los creó, les mostró todo lo que había. Les muestra también principalmente un árbol. En medio del huerto, Dios creó un árbol tanto de la ciencia como del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Tanto como también el otro lado mismo del árbol, en medio del árbol también, existía también el árbol de la vida. ¿Qué era el árbol? El árbol de la vida para... ¿cómo les puedo explicar? El árbol de conocimiento del bien y del mal era como una obediencia a Dios. Era una obediencia a Dios. El árbol de la vida, con sus frutos, proveían inclusamente la vida eterna. Ahora, veamos en esto. Cuando bajó inclusamente como el Padre, como Cristo, bajaron a hablar directamente con Adán y Eva, diciéndoles: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que él comiere ciertamente morirán. Ellos ya les había quedado eso exactamente. Dejemos esta parte ahí y vayámonos a la siguiente parte. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alcanzaba a ver el conocimiento del árbol del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para hacer una prueba de obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. Cuando ya se les instituyó todo, qué era y qué no era, para qué servía, ellos quedaron alerta en lo que tenían que hacer. Cuando ya incluso mismo a ellos no se les privó de la maldad. Ya Satanás ya había caído aquí a la tierra, a este mundo. Ya había sido expulsado del cielo. Ahora, lo que Satanás, él tenía en mente principalmente, cuando contempló viendo a los demás ángeles que habían caído con él, que habían sido expulsados del cielo, contemplándose, mirándose unos a otros, diciendo: ¿ahora qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Hasta dónde nos ha llevado? ¿Hasta dónde nos ha llevado nuestra rebeldía? Pensando primero eso, mirándose a los unos a otros, cómo es que la santa pareja estaba alegre en su santa inocencia, escuchando desde el cielo mismo, cómo los ángeles elevaban sus cantos principalmente a Dios. Él recordando cuando él juntaba a los ángeles en el cielo, porque él era el que los dirigía para entonar los nuevos cantos delante del trono del Padre. Dice: Satanás tembló al contemplar toda su obra, lo que había hecho. Meditaba a solas en el pasado, el presente y en sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces, en ese momento, un ángel del cielo pasó. Él lo llamó y le suplicó que le consiguiera poder hablar con Cristo. Se lo fue concedida. Entonces él comenzó a hablar con el Hijo de Dios, que se había arrepentido de entonces de la rebelión que acababa de hacer y deseaba obtener nuevamente el perdón de Dios. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le comunicó también de parte del Padre, de parte de él, de parte del Espíritu Santo, que no podía él recuperar nuevamente su puesto que había perdido en el cielo, porque juntamente todos los ángeles se habían visto lo que había ocurrido a él, y principalmente Satanás no se estaba arrepintiendo de todo corazón, solamente lo estaba haciendo por el pensamiento que él tenía de no ser destruido, fue lo que él ocasionó. Cristo miró directamente en su corazón y vio qué planes era lo que él tenía. No se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual él mismo había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiera aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a una gozosa sumisión y una obediencia feliz a la ley, pero él mismo la había despreciado. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante, y les afirmó acerca de sus planes para apartar a Adán y a Eva de Dios. Cuando él fue destituido del cielo, su principal motivo fue hacer caer a Adán y a Eva. Sabía que Dios iba a crear vida nuevamente en un planeta,
cuando se creó ahora sí esa vida, la principal pareja, la primera pareja, que fue Adán y Eva, trató de atacarlos. Pero principalmente, rápidamente, después de eso, lo que había ocurrido, hubo un concilio celestial. Dios mismo llamó a todos los ángeles, diciéndole que lo que había pasado, lo que Satanás había hablado con Jesús. Entonces, dijeron que rápidamente fueran ángeles a advertirles a Adán y a Eva del peligro que estaban corriendo. Fueron, les explicaron todo lo que había pasado y varios ángeles, especialmente 2 ángeles bajaron del cielo a la tierra para explicarles lo que había sucedido, que un ángel se había revelado antes de la creación de ellos dos. Un ángel se le había revelado a Dios en el cielo y había sido destituido aquí en este mundo. Ellos fueron advertidos, supieron lo que, tuvieron en mente, conocimiento de lo que les estaban diciendo. Ahora, terminando ya casi con esto. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró al huerto de Edén. Esta era una hermosa criatura alada. No era como una serpiente normal. Anteriormente, cuando Cristo principalmente se creó este mundo, cuando Dios creó este mundo, los animales eran hermosos, no eran nada comparados a los de ahora. Vemos ahora una serpiente, lo vemos incluso con miedo, con horror. ¿Cómo es una serpiente? ¿Cómo abre su boca? No sé, al solamente imaginarla incluso a algunos da terror. Pero ahora, la serpiente no era nada que ver con las de ahora. Dice, sino que era uno de los animales más hermosos de toda la creación. Tenía un par de alas. Su piel escamosa, sus alas brillaban incluso con el reflejo del sol. Y mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires, de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre la serpiente. Satanás se posesionó de una serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento del bien y del mal, esperó el momento principal cuando Eva se separara de Adán, y Eva fuera sola. Entonces la llamó. Sin darse cuenta, Eva se separó de su esposo, absorbida en sus ocupaciones. Cuando se percató el hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente sintió seguridad, aunque no estuviera cerca de su esposo. Se dirigió, entonces ella era la oportunidad que Satanás iba a hacer caer a uno de ellos dos. Se acercó a Eva. Entonces él mismo trató de acercarse a ella como si él pudiera adivinar los pensamientos de ella. Le comenzó diciendo, ¿por qué acaso Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? ¿Que acaso ustedes no van a comer? ¿O por qué? ¿Por qué Dios le prohibió comer de todo árbol del huerto? ¿De qué se van a alimentar o qué? Entonces Eva le dice, no fue de todo árbol del huerto, solamente fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque nos dijo que ciertamente el día que él comamos, vamos a morir. Entonces, con palabras suaves y agradables y melodiosas, les dijo, no morirán, porque sabe Dios que el día que comieran de este árbol, van a abrirse vuestros ojos y se van a hacer como Dios, sabiendo el bien del mal. La codicia entró rápidamente en Eva, escuchar las palabras, al ser igual que Dios. Lamentablemente, ella cayó en el engaño de Satanás y comió del fruto prohibido. ¿Qué tenía el fruto? ¿Tenía algo malo? ¿Tenía, no sé, algo para que ella cayera? No. Era un fruto normal. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía de en especial ese fruto? Era un fruto normal como cualquier otro, como todos los árboles. Solamente que había algo en eso. Que ese árbol Dios lo prohibió. Y era un símbolo de obediencia delante de Dios. Desobedeció a Dios y llevó a su esposo. Adán supo lo que Eva había hecho, pero por no querer morir, no querer quedarse solo, comió juntamente del fruto con Eva. Eva fue engañada, pero Adán comió del árbol, del fruto, con todo conocimiento. Fue lamentablemente una pérdida para todo el cielo, de que Adán y Eva habían caído en pecado, habían desobedecido a Dios. Entonces en ese momento toda la hueste maligna comenzó a alegrarse porque sus propósitos se habían cumplido. Llega el momento
en que muchos de nosotros, en que hemos faltado a Dios, muchos de nosotros hemos desobedecido a Dios. Tal vez ya sea en dinero, ya sea en necesidad, que nosotros hemos pasado alguna prueba, alguna necesidad, pero varios de nosotros hemos caído en pecado. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos nuevamente a Él. Lamentablemente, Dios tuvo que expulsar a Adán y a Eva del huerto de Edén, porque a un lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo dijimos al principio, se encontraba el árbol de la vida. Dijo Dios, no sea que ahora el hombre, ya conociendo el bien y el mal, alargue su mano, tome del fruto del árbol de la vida y sea inmortal, viviendo en pecado para siempre. Así que los expulsó. Fue una pérdida lamentable para todo el cielo. La primera muerte que hubo en esos momentos fue la de un cordero. Cuando se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, dice en el libro de Génesis capítulo 3 que Dios le hizo túnicas de pieles a ellos. ¿Y de dónde salió la piel? De un cordero. Y la primera muerte fue la de un cordero, como simbolizando de que un Salvador iba a venir a morir por ellos. Vamos a dejar hasta aquí el tema de esta tarde. El tema del día de mañana. Vamos a estar hablando, un Salvador nos ha nacido. Siempre recordando que cada ser vivo entone siempre su canto al Creador, que cada ser vivo, cual rico presente, siempre entone un canto al Creador. Vamos a escuchar este último canto y con eso terminamos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por la vida y la salud. Te suplicamos que nos puedas ayudar, principalmente que nos perdones de todos nuestros pecados. Gracias porque nos permitiste poder estudiar una porción de tu palabra. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.